Me llamo Emilio Andrés Elige Chavarría, soy ingeniero agrónomo y máster en agricultura urbana y ahora estoy haciendo un doctorado en sanidad vegetal. Comienzo a trabajar en el Departamento de Sanidad Vegetal de Santiago en el 1997 y luego paso para acá, para La Habana, a trabajar en el Centro Nacional de Sanidad Vegetal. De ahí continúo en la empresa Hortícola Metropolitana y ya en el 2005 paso a trabajar en la UPC Ibero La Mar, donde estoy 5 años ahí en esa cooperativa. Y luego paso a trabajar a la cooperativa Gabriel Valiente en Alamar también. Y ya ahora, hace 3 meses, estoy trabajando en la UCTAF. Bueno, mi camino en la agroecología se inicia fundamentalmente cuando empiezo a trabajar en el vivero La Mar, que ya me empiezan a dar nociones de qué es lo que es la agroecología, porque anteriormente no tenía nociones de eso, porque eso en la carrera no se da. Y ya con el trabajo que hacía en Alamar de biodiversidad, manejo de agroecológico de plagas y de nutrientes, entonces comienzo con la agroecología. Bueno, ahí en la UPC de Alamar comencé como especialista de sanidad vegetal, solamente como especialista de sanidad vegetal. Pero la sanidad vegetal tiene una cosa que es muy integradora, es una de las especialidades en la agricultura más difíciles. Anteriormente se veía la sanidad vegetal como hay plagas, bueno, tenemos que controlar los insectos, tenemos que controlar los hongos, las bacterias, ácaros, etc. Pero ahora ya la sanidad vegetal se ve un poco más integradora, o sea, que ya no depende solamente del producto que vas a aplicar. Y en este tipo de agricultura no se deben atacar las consecuencias, sino ver cuáles son las causas que provocan estos fenómenos. Y ya se ve desde el manejo del suelo, desde el manejo de la biodiversidad, desde el entorno que tiene alrededor del predio, tanto del cultivo como de la finca. O sea, que es una cosa ya más integradora y no solamente atacar el problema como tal. Primeramente, decir que bueno, hay grandes diferencias. Como decía, en la agricultura convencional se atacan las consecuencias, o sea, los problemas, se atacan los problemas, las consecuencias. Ya en este tipo de ideología, y primeramente decir que la agroecología no es un tipo de agricultura, sino es una ciencia. La agroecología es una ciencia nueva, una ciencia, le denominan ciencia de la complejidad, que partiendo de un enfoque holístico y de un análisis integral de todo el predio, da las bases científicas para poder manejar y diseñar sistemas cada vez más sustentables. Partiendo de esa base, podemos hablar de varios tipos de agricultura, como son la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, la permacultura, la agricultura de conservación. Todos esos tipos de agricultura están basados en principios que también contribuyen a tener agriculturas más sostenibles, o sea, más sustentables. Y partiendo de esos principios, como son primeramente la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, la integración entre todos los elementos y las eficiencias tanto ecológicas, eficiencia económica, eficiencia nutricional, eficiencia energética, podemos tener un agroecosistema mucho más biodiversificado y mucho más eficiente como tal. Hay una gran diferencia entre este tipo de agricultura convencional y estos otros tipos de agricultura que al final van contribuyendo a tener una agricultura más sustentable. Que la agricultura convencional se basa fundamentalmente en grandes extensiones de monocultivo y eso provoca, por supuesto, que cuando haya concentración de recursos, de los cultivos, por supuesto, hay un mayor ataque de plagas. Cuando hablamos de agricultura orgánica, es un tipo de agricultura que se basa fundamentalmente en el no uso de productos químicos. Es una agricultura, es un paso en la reconversión de la agricultura convencional hacia la agricultura más sustentable. O sea, una agricultura orgánica es un eslabón que deben pasar todas las fincas fundamentalmente convencionales para poder llegar a hacer fincas cada vez más sustentables. Y luego ya cuando se pasa a una finca diversificada, con más elementos, que funcione como un todo y que sea eficiente tanto ambiental, social, económicamente y cultural, ya es una finca mucho más sustentable. Bueno, ¿cómo aterrizar en la práctica este tipo de ciencia? Es una ciencia nueva. ¿Cómo el agricultor lo puede llevar a la práctica? Por supuesto, como habíamos dicho anteriormente, con los diferentes tipos de agricultura que habíamos mencionado,
Y ahora la FAO, desde el 2011, tiene una estrategia hasta el 2016, que es una metodología de intensificación de la agricultura, que se basa en 4 elementos fundamentales, que son 4 elementos que aterrizan en el agricultor, porque normalmente la agroecología se plantea que no aterriza en el agricultor, pero realmente la agroecología es una ciencia, como decía ahorita, y los otros tipos de agricultura son los que van contribuyendo a este tipo de ciencia. Lo primero de esta metodología de identificación de la producción agrícola es que se plantea incrementar la productividad agropecuaria. ¿Cómo? Primero con el manejo integrado de nutrientes y el otro es la agricultura de conservación. El segundo elemento fundamental de esta metodología es, se plantea la protección de cultivos, que se plantea como uno de los elementos más difíciles en el manejo de este tipo de agricultura, porque al final el productor no tiene todos los conocimientos necesarios para poder hacer un manejo eficiente de los insectos, o sea, de los organismos que están atacando su cultivo, y por tanto siempre tiene fallas ahí. El otro elemento importante es la biodiversidad, o sea, incremento de la diversidad no solamente sobre el suelo, como decir, incremento de las plantas, animales, sino también debajo del suelo. O sea, incrementar la microflora, macrofauna del suelo para poder también tener mejores resultados. Pero además, también diversificar el sistema, como por ejemplo, con las microindustrias, con otras alternativas que podrían también producir ganancias para el productor, como serían también elementos de ecoturismo, elementos de otras alternativas que podría también él tener, como otras microindustrias que no solamente serían de procesamiento de productos vegetales, también serían productos lácteos, y etc. Y el último elemento de esta metodología de identificación de la producción es la parte del aumento del nivel de vida, tanto del productor como de los servicios que el productor brinda a los consumidores. Porque a veces nosotros, los agrónomos, vemos que para solucionar algunos problemas debemos dar recursos, pero esos recursos van fundamentalmente enfocados a las plantas, a los animales, y sin embargo no vemos que las personas también tienen sus necesidades críticas y tenemos que analizarlas. Y cuando usted no desarrolla un trabajo integral para que poder cubrir las necesidades sentidas de los propios productores, entonces no hay un buen desarrollo. Entonces esta metodología también en este cuarto elemento plantea esa parte. Por ejemplo, la pregunta que él me decía de cómo combinar cultivos, un ejemplo muy clásico es la parte del maíz. Por ejemplo, el maíz ahora, bueno, ya hace algún tiempo las transnacionales tienen maíz transgénico. Maíz transgénico que es resistente fundamentalmente a la palomilla del maíz, el Podotera frugiperda, que es la plaga fundamental del maíz. Pero sin embargo, este maíz es resistente a la palomilla porque le inoculan el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria, y ya cuando la plaga viene a comer al maíz se muere. Pero sin embargo, este maíz no es resistente a otros insectos, como son la Empoasca maidi, que también afecta el cultivo, y el Rhapholophyllus maidi, que también es un pulgón que también afecta al cultivo, que también causa grandes daños a estos cultivos. Sin embargo, cuando usted siembra cultivos que son originarios de los lugares como tal y lo asocia con, por ejemplo, frijol, soya u otra leguminosa, es una actividad muy importante porque además de que las plantas actúan con su olor y su color disuadiendo las plagas, o sea, las plagas no llegan allá al cultivo, también, por ejemplo, el maíz es muy ineficiente en la absorción de nitrógeno, o sea, él necesita mucho nitrógeno, y cuando usted lo asocia ya estas leguminosas le aportan nitrógeno. Y sin embargo, estas leguminosas tienen problemas para absorber el fósforo del suelo, y sin embargo el maíz se lo hace asimilable para ellos. O sea que estas asociaciones también influyen no solamente en las plagas, sino también en la nutrición y al final en la calidad del cultivo. Control de plagas es ver las consecuencias y entonces atacar las consecuencias. Si yo tengo el cultivo del maíz y tiene, por ejemplo, como decía, Podotera frugiperda, yo voy a atacar la plaga con los diferentes tipos de insecticidas convencionales que tienen en las diferentes
transnacionales como son la Bayer, Monsanto, Syngenta y otros, y es muy fácil para el productor adquirirlos y aplicar esos productos. Esos productos tienen, por supuesto, una rápida acción y enseguida la plaga se muere. Pero sin embargo siempre quedan poblaciones resistentes, que esas poblaciones son las que a la semana, a los 15 días, vuelve otra vez a generar un ataque de plaga, y entonces el productor tiene que volver a aplicar los insecticidas. Y ese ciclo vicioso va creando una resistencia tal que llega el momento en que la plaga se hace tan resistente que ningún insecticida lo puede controlar, y ya el cultivo, por supuesto, se hace antieconómico, anticomercial y, por supuesto, muy negativo al medio ambiente. Y ya el productor, por supuesto, lo elimina. Sin embargo, cuando usted tiene este tipo de agricultura, este tipo de noción de no atacar las consecuencias, sino atacar los problemas, o sea, ver por qué suceden los problemas, entonces usted va teniendo un enfoque más holístico general y analiza el por qué tengo plagas en los cultivos, qué estoy haciendo mal en el diseño de mi finca, por qué estoy sembrando esos cultivos tan juntos, por qué lo estoy sembrando intercalados, por qué no lo estoy haciendo en asociaciones, y entonces ya analizo otros puntos de vista y, por supuesto, tengo mejores resultados. Este tipo de enfoque sí te puede dar una agricultura más sustentable, o sea, que actualmente lo que se tiene con más mira es decir agriculturas más sustentables, no agricultura agroecológica, porque realmente la agroecología no es una agricultura. Y este tipo de agriculturas más sustentables traen consigo que el productor no vea los resultados, por supuesto, a corto plazo, sino que esos resultados se van viendo a mediano y largo plazo, cuando el productor ve que ya en su finca no tiene que hacer tanto trabajo, porque como uno de los principios de permacultura es obtener el máximo desarrollo con el mínimo esfuerzo. Esta ciencia también te da la base para que tú en tu finca la diseñes de forma tal que vayas año tras año trabajando menos y obteniendo el mejor resultado. Y entonces este tipo de agricultura va año por año disminuyendo la cantidad de trabajo que tú tienes que hacer, disminuyendo los inputs energéticos que tienes sobre la finca, y al final vas a tener una agricultura mucho mejor, más sustentable, más diversificada y, por supuesto, más atrayente para fundamentalmente una clase social que estamos muy deficientes en la agricultura, que son los jóvenes, que los jóvenes necesitamos incorporar a la agricultura, por supuesto. Con la agricultura convencional no lo vamos a traer porque ningún joven va a querer trabajar en una finca de 40, 50 caballerías de soya a pleno sol, y es muy difícil. Sin embargo, cuando usted tiene ese joven que lo tiene en una finca diversificada, a lo mejor ese joven no es bueno para pastorear los carneros o los chivos, pero es bueno para trabajar con los frutales, o es bueno para trabajar en la pequeña industria, o es bueno para trabajar en la cocina, cocinando para los trabajadores, o es bueno para trabajar en el ecoturismo, dirigiendo a los turistas, o es bueno para trabajar en el hotel. O sea que ya este tipo de agricultura diversificada es mucho más atrayente para estos jóvenes también. Es un sector de la población que, por supuesto, es el más activo de la población. Cuando ellos ven que tienen algo que no es lo mismo diariamente, que pueden inventar, que pueden incentivarse, entonces su ego incrementa y, por tanto, se ven cada vez más asociados y, por tanto, tienen un sentido de pertenencia mayor con la finca. Estos tipos de agricultura y este tipo de ciencia que da las bases científicas para agriculturas más sustentables, por supuesto, propicia que todos los días se pueda inventar algo nuevo, se puede incentivar algo para mejorar la productividad del sistema, para mejorar su capacidad de resiliencia, que es muy importante, y para mejorar al final los incrementos salariales y la mejora de vida de todos los sectores que trabajan en esa finca. Bueno, lo primero que hay que tener presente es que para poder llevar a cabo esa transición o esa conversión agroecológica es que el productor debe ser el más interesado en esa transición.
O sea, no hacemos nada con que tengamos 15 ingenieros y que le estén dando capacitación al productor con extensionismo agrario pero el productor no esté convencido de que su finca pueda convertirse al final en una finca con agricultura cada vez más sustentable. O sea, el productor es el primero. Cuando el productor está convencido de eso, entonces se puede comenzar el proceso de conversión agroecológica. Que primero parte, como tú decías, de un incremento de la eficiencia de los elementos que tenemos en la finca. O sea, si usted tiene una finca convencional de soya, de 40 caballerías, como decía ahorita, no vas a empezar de la noche a la mañana ya empezando a quitarle todo lo que tenía el productor en su mente de hacer, ¿no? Sino que crear mayor eficiencia. Si el productor araba 15 veces la tierra, bueno, tratar de arar 10. Si el productor gastaba 500 litros de petróleo, bueno, que empiece ya a gastar 400 y va bajando 300, 200. Si el productor gastaba 300 libras de semilla, bueno, que trate de que sea más eficiente la siembra y que gaste un poco menos. O sea, que ya, si el productor gastaba 300 toneladas de productos químicos en insecticidas, bueno, que gaste un poco menos. Si gastaba 2.000 toneladas de fertilizantes químicos, entonces, bueno, que vaya siendo más eficiente y puede ir gastando un poco menos. Esa es la primera etapa, o sea, la eficiencia del sistema en esos mismos recursos que tiene, pero tratar de usar más eficientemente y racionalizarlo. Ya en la segunda etapa, que ya usted tiene esa eficiencia de esos recursos que usted tiene, es que entonces usted cambia, trasciende desde lo químico a lo orgánico. Entonces es una etapa de sustitución de insumos, que va sustituyendo esos productos químicos que usted tenía por productos biológicos y va manejando, por supuesto, la finca diferente. Al principio, por supuesto, va a tener problemas que no van a ser tan solubles como tal, pero va a tener algunas pérdidas, pero a la larga va a tener buenos resultados. Ya el tercer paso es el rediseño del agroecosistema. O sea, rediseñar el agroecosistema para que el agroecosistema sea cada vez más sustentable, que el agroecosistema trabaje con mayor integración y diversificar el sistema. Y el cuarto ya es un sistema, ya el manejo de un sistema ya muy integrado, un sistema muy holístico que dependa cada eslabón de uno del otro y que se cierren cada vez más los ciclos y por tanto sea más sustentable. Yo lo primero que había que hacer es determinar cuál es el contexto de Puerto Rico y cuáles son las posibilidades que tienen los productores de poder cambiar. O sea, si yo tengo una agricultura convencional de producción de maíz, ¿qué beneficio me daría cambiar? Porque yo no hago nada con empezarle a decir al productor que ambientalmente es bueno, que socialmente es aceptable, que ambientalmente también es aceptable, pero económicamente, si es ineficiente económicamente, el productor no lo va a aceptar. Entonces, buscar alternativas de cómo los productores empezarían a cambiar ese tipo de agricultura que ellos tienen, pero fundamentalmente empezando por la parte económica. O sea, gastarían menos en plaguicidas, gastarían menos en productos químicos para fertilizar, incrementarían la parte de la producción de humos, de lombriz, de compost, y ya no tendrían que comprar cantidades de fertilizantes químicos, tendrían reservorios de medios naturales, producciones de diferentes tipos de insectos, hongos que podrían también combatir esas plagas, diversificar, y con esa diversificación también ellos podrían disminuir, incrementar los renglones productivos y por tanto incrementar sus ventas y tener más dinero, pero además también afectarían menos el medio ambiente y además afectarían menos a su familia, que al final también se come esos productos. Y la parte económica incrementaría con una agricultura, con unos productos que al final él podría tener un mercado que no solamente vendiera más caro, porque al final no se debe tener la mentalidad de que esa producción tenga que ser más cara, sino que sea cada vez más aceptada por la población y que la mayoría de los consumidores vayan a comprarla a él y que los que tengan que bajar el precio sean los de la agricultura convencional. O sea, por esa parte es que se le debería entrar al productor. Yo digo porque, bueno, yo fui productor hasta hace muy poco. Yo trabajé en fincas y después tenía mi propia finca. Y si no me sonaba el bolsillo, entonces era muy difícil que pudiera convencerme una gente de cambiar. O sea que es muy importante siempre convencer al productor, pero convenciendo haciendo. Y los técnicos cada vez tenemos que salir más de las oficinas
y meternos y ensuciarnos más los zapatos, enfangarnos los zapatos con el productor y demostrar lo que sí se puede hacer, para que el productor pueda estar convencido. Háblame un poco sobre la diferencia entre la investigación y extensionismo convencional, donde viene el técnico a la finca y te dice lo que tienes que hacer, y el extensionismo y investigación agroecológica de trabajo directamente en la finca con el productor. Bueno, en Cuba tenemos mucha experiencia de eso porque, bueno, aquí en Cuba hay muchos institutos de investigación y anteriormente los institutos de investigación investigaban cosas, pero eran solamente para obtener premios, para tener un carro, para tener una casa, y ya eso cambió. O sea, anteriormente el productor no se preocupaba por lo que le hacía falta al productor, simplemente se preocupaba porque esas investigaciones le dieran algún provecho al productor, al investigador. Ya ahora las investigaciones tienen que ser basadas en las necesidades que tienen los productores. Si el productor no tiene necesidad de que tú investigues una semilla de cebolla, no te pueden poner a investigar la semilla de cebolla. Si el productor tiene necesidad de que tú investigues una plaga determinada en el maíz, por supuesto, esa es la plaga que debes investigar. Y después que tengas esos resultados no se deben engavetar como se hacía antes aquí en Cuba, sino que esos resultados, esos mismos investigadores son los que capacitan a los extensionistas que están en la base, y esos extensionistas que están en la base capacitan y dan extensión agraria a todos los productores. Que eso es uno de los deficiencias que tenemos también en Cuba y en el resto del mundo, que la mayor cantidad de profesionales, investigadores, doctores están en los institutos de investigación, están en las unidades de oficinas, y sin embargo en la base hay muy pocos profesionales, y por tanto cuando tú tienes pocos profesionales en la agricultura es muy difícil que todas estas tecnologías que puedas introducir sean aceptadas por todos los productores. Hay algunos productores convencionales que siguen una receta, un conjunto tecnológico que algunas veces el mismo Estado la provee, de aplicar ciertos productos, aplicar ciertos fertilizantes, y esa fórmula les funciona. O sea, ellos aplican, compran eso, invierten una cierta cantidad en esos insumos y eventualmente, pues, en muchas de las ocasiones cosechan un producto al cual le sacan dinero. Esas personas son convertibles. O sea, ¿cómo uno le entra a esas personas que ya tal vez tienen una fórmula ahí mágica de insumo y producción y dinero para convertirlo o adelantar en la agricultura agroecológica? Bueno, ¿cómo lo hacemos aquí en Cuba? Bueno, lo primero es, bueno, ustedes conocen la metodología de campesino a campesino, que está en la ANAP, que en esa metodología el productor es el que da los talleres, da las conferencias, y el profesional lo que hace es facilitar ese movimiento. Nosotros en Cuba tenemos la experiencia de las fincas de referencia. Si usted quiere convencer de algo, tiene que hacer, pero hacer con las manos, demostrar. Usted, si yo soy productor de soya, tú no me puedes decir de la noche a la mañana que la soya, si yo siembro soya, maíz, frijol, aguacate, fruta bomba, no sé qué más, y no aplico productos químicos y aplico esto y aplico lo otro y diversifico, voy a tener mejores resultados. Tú me lo tienes que demostrar. Entonces, tú debes coger, además de dar la capacitación y extensionismo a todos los productores, debes tener una finca de referencia. Que en esa finca de referencia tienes, por supuesto, el productor que más desarrollado tiene ese intelecto, y entonces a partir de ahí tú vas trabajando con el productor. Y por supuesto tienes que quitarte el atuendo de investigador y de especialista, de ingeniero, máster, doctor. Tiene que ser otro productor más y trabajar ahí a coro con el productor, de codo a codo, y cuando ya se empiecen a dar resultados, entonces haces talleres donde tú seas el facilitador y ese productor sea el que le diga a los productores, mira, yo hice esto, y me está dando resultados. Si lo haces tú, entonces no te va a dar resultados. Tiene que ser el mismo productor, pero tú de ahí al lado del productor, para apoyarlo en cualquier problema que haya y facilitar el proceso. Así es como lo hemos hecho en Cuba, y en Puerto Rico se puede hacer también. Yo lo primero que había que hacer es determinar cuál es el contexto de Puerto Rico.
y cuáles son las posibilidades que tienen los productores de poder cambiar. O sea, si yo tengo una agricultura convencional de producción de maíz, ¿qué beneficio me daría cambiar? Porque yo no hago nada con empezarle a decir al productor que ambientalmente es bueno, que socialmente es aceptable, que ambientalmente también es aceptable, pero económicamente, si es ineficiente económicamente, el productor no lo va a aceptar. Entonces, buscar alternativas de cómo los productores empezarían a cambiar ese tipo de agricultura que ellos tienen, pero fundamentalmente empezando por la parte económica. O sea, gastarían menos en plaguicidas, gastarían menos en productos químicos para fertilizar, incrementarían la parte de la producción de humos, de lombriz, de compost, y ya no tendrían que comprar cantidades de fertilizantes químicos, tendrían reservorios en medios naturales, producciones de diferentes tipos de insectos, hongos que podrían también combatir esas plagas, diversificar, y con esa diversificación también ellos podrían incrementar los renglones productivos y por tanto incrementar sus ventas y tener más dinero, pero además también afectarían menos el medio ambiente y además afectarían menos a su familia, que al final también se come esos productos. Y la parte económica incrementaría con una agricultura, con unos productos que al final él podría tener un mercado que no solamente vendiera más caro, porque al final no se debe tener la mentalidad de que esa producción tenga que ser más cara, sino que sea cada vez más aceptada por la población y que la mayoría de los consumidores vayan a comprarla a él y que los que tengan que bajar el precio sean los de la agricultura convencional. O sea, por esa parte es que se le debería entrar al productor. Yo digo porque, bueno, yo fui productor hasta hace muy poco. Yo trabajé en fincas y después tenía mi propia finca. Y si no me sonaba el bolsillo, entonces era muy difícil que pudiera convencerme una gente de cambiar. O sea que es muy importante siempre convencer al productor, pero convenciendo haciendo. Y los técnicos cada vez tenemos que salir más de las oficinas y meternos y ensuciarnos más los zapatos, enfangarnos los zapatos con el productor y demostrar lo que sí se puede hacer, para que el productor pueda estar convencido. Háblame un poco sobre la diferencia entre la investigación y extensionismo convencional, donde viene el técnico a la finca y te dice lo que tienes que hacer, y el extensionismo y investigación agroecológica de trabajo directamente en la finca con el productor. Bueno, en Cuba tenemos mucha experiencia de eso porque, bueno, aquí en Cuba hay muchos institutos de investigación y anteriormente los institutos de investigación investigaban cosas, pero eran solamente para obtener premios, para tener un carro, para tener una casa, y ya eso cambió. O sea, anteriormente el productor no se preocupaba por lo que le hacía falta al productor. Simplemente se preocupaba porque esas investigaciones le dieran algún provecho al investigador. Ya ahora las investigaciones tienen que ser basadas en las necesidades que tienen los productores. Si el productor no tiene necesidad de que tú investigues una semilla de cebolla, no te pueden poner a investigar la semilla de cebolla. Si el productor tiene necesidad de que tú investigues una plaga determinada en el maíz, por supuesto, esa es la plaga que debes investigar. Y después que tengas esos resultados no se deben engavetar como se hacía antes aquí en Cuba, sino que esos resultados, esos mismos investigadores son los que capacitan a los extensionistas que están en la base, y esos extensionistas que están en la base capacitan y dan extensión agraria a todos los productores. Que eso es uno de los deficiencias que tenemos también en Cuba y en el resto del mundo, que la mayor cantidad de profesionales, investigadores, doctores están en los institutos de investigación, están en las unidades de oficinas, y sin embargo en la base hay muy pocos profesionales, y por tanto cuando tú tienes pocos profesionales en la agricultura, es muy difícil que todas estas tecnologías que puedas introducir sean aceptadas por todos los productores. ¿Cómo lo hacemos aquí en Cuba? Bueno, lo primero es, bueno, ustedes conocen la metodología de campesino a campesino, que está en la ANAP. Que en esa metodología el productor es el que da los talleres, da las conferencias, y el profesional lo que hace es facilitar ese movimiento. Nosotros en Cuba tenemos la experiencia de las fincas de referencia. Si usted quiere convencer de algo, tiene que hacer, pero hacer con las manos, demostrar.
si yo soy productor de soya, tú no me puedes decir de la noche a la mañana que la soya, si yo siembro soya, maíz, frijol, aguacate, fruta bomba, no sé qué más, y no aplico productos químicos y aplico esto y aplico lo otro y diversifico, voy a tener mejores resultados. Tú me lo tienes que demostrar. Entonces, tú debes coger, además de dar la capacitación y extensionismo a todos los productores, debes tener una finca de referencia. Que en esa finca de referencia tienes, por supuesto, el productor que más desarrollado tiene ese intelecto, y entonces a partir de ahí tú vas trabajando con el productor. Y por supuesto tienes que quitarte el atuendo de investigador y de especialista, de ingeniero, máster, doctor. Tiene que ser otro productor más y trabajar ahí de acuerdo con el productor, de codo a codo, y cuando ya se empiecen a dar resultados, entonces haces talleres donde tú seas el facilitador y ese productor sea el que le diga a los productores, mira, yo hice esto, esto, esto y me está dando resultados con esto. Si lo haces tú, entonces no te va a dar resultados. Tiene que ser el mismo productor, pero tú de ahí al lado del productor para apoyarlo en cualquier problema que haya y facilitar el proceso. Así es como lo hemos hecho en Cuba, y en Puerto Rico se puede hacer también. Si eres más eficiente, puedes tener producción con menos costos y puedes vender más barato. Y al final el mercado se basa en eso, o sea, en vender más barato. Los chinos se basan en eso, o sea, grandes producciones más baratas. Y entonces, esta agricultura agroecológica, agricultura sustentable, va a ser un tipo de agricultura que va a obtener esos mismos rendimientos o mayor rendimiento con con menores gastos y por supuesto con mayor eficiencia. Pero va a ser muy aceptable también por la población circundante, porque este tipo de ciencia también trabaja mucho con la parte de la comunidad. O sea, como decía ahorita, no es solamente ver la finca y ya. No es la finca y los animales y los cultivos que la componen, sino también ver el hombre, ver la familia, pero ver además la comunidad como tal alrededor. En qué se beneficia, en qué se afecta a la comunidad, cómo puede influir esa finca en la comunidad, en el desarrollo de la comunidad. Y ya, como te decía, una finca diversificada con tantos elementos puede atraer mucho más a la comunidad y puede darle mucho más beneficio que una finca convencional, que al final lo que está haciendo es afectando a la población. Por ejemplo, en Argentina yo estuve y era una lucha de los diferentes movimientos contra las fumigaciones que se hacían. Esas fumigaciones afectaban a la comunidad. Yo vi niños que tenían llenos de granitos y cosas debido a la fumigación, y que comían productos químicos, llenos de productos químicos. Entonces, este tipo de agricultura es sostenible, es diferente, porque es más atractiva a la población, porque da unos productos con mayor calidad. O sea, a lo mejor los productos no son tan bonitos como la parte convencional, que lo cogen y lo pintan y lo ponen redondito, no sé. Estos productos tienen mayor calidad porque tienen mejores cualidades organolépticas y por supuesto son más saludables. Y la población lo acepta más. O sea que en este tipo de agricultura no tratar de convencer al productor de que va a vender más caro. Al contrario, va a vender más barato, lo que va a tener más aceptación y por tanto va a vender más. Y los que van a tener que bajar el precio son los de la agricultura convencional. Ese es lo que se debe llegar a hacer. Este tipo de agricultura da más alternativas para que muchas más personas se imbriquen en un área. Por ejemplo, en 200 caballerías de soya, por ejemplo, en Argentina lo manejaba una sola persona, porque era con la fumigación esa para arriba y para abajo, y ya no hacía falta más nadie. Y entonces, con este tipo de agricultura cada vez más sustentable, son más elementos que están dentro del ecosistema, pero también son más actores. Son más actores que están involucrados, pero cuando esos actores también tienen familias, y estas familias son más involucradas ahí. Esa familia incrementa su nivel de vida, no solamente por los ingresos que tienen, sino también por que están consumiendo productos cada vez más sanos, y también irradian hacia toda la comunidad, pero esa comunidad también va irradiando hacia otros agricultores que también puedan imbricarse en ese tipo de agricultura sustentable, y también irradian hacia todo el territorio, o sea, que es una reacción en cadena.
y van incrementando, por supuesto, su nivel de vida. Muy importante. Pero para demostrar que se puede, hay que empezar a explotar todas las fincas, toda la tierra que se pueda tener. Nosotros aquí en Cuba, antes del 90, las empresas estatales tenían más del 70% del área. Y con el colapso de la Unión Soviética, más del 50% de las tierras en Cuba estaban ociosas. Y bueno, el gobierno decidió dar las tierras a los productores porque ese tipo de agricultura que teníamos antes de grandes cantidades de tractores y maquinaria, eso no solucionaba el problema. Entonces, estos tipos de agriculturas que hemos hablado hoy dan alternativas para poder producir diferente. Pero hay que hacerlo, por supuesto, pero hay que demostrarlo, hay que empezarlo a hacer. Nosotros aquí en Cuba todavía importamos una gran cantidad, más del 50% de los alimentos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos explotadas todas las tierras que se pueden explotar. Y en Puerto Rico, cuando ustedes tengan explotada toda la tierra que se puede explotar bajo estos tipos de conceptos, entonces se decidirá si se puede o no se puede alimentar a la población de Puerto Rico. Porque si tienen las tierras todavía sin explotar, ¿cómo se puede decir que no se puede? Tú para decir que no se puede es que tú has demostrado que ya está explotando toda la tierra, que no hay más, y entonces ya no se puede. Pero primero tienes que demostrar. Hay que empezar a explotar las tierras. No es que va a producir más. Porque tú puedes coger toda la tierra de Puerto Rico y hacer una gran empresa y producir maíz. Por supuesto, vas a producir muchísimo maíz. Pero vas a producir maíz a un insostenible costo económico, un insostenible costo social, ambiental, sociocultural, que te va a ir deteriorando toda la tierra y vas a seguir produciendo, no es que no vas a producir, pero va a ser una producción insostenible desde el punto de vista económico. Vas a seguir gastando cantidades en paquetes tecnológicos. Ambientalmente, por supuesto, no va a ser aceptable porque vas a tener que gastar grandes cantidades de productos químicos y la población, por supuesto, no va a estar eficiente. Socialmente tampoco va a ser aceptable porque la mano de obra para ti va a ser ínfima. Y por tanto no vas a necesitar mano de obra, vas a necesitar 2 o 3 trabajadores en esa cantidad de hectáreas de caballería. Por tanto, la población tampoco lo va a aceptar. Va a haber mucho desempleo. Y energéticamente tampoco va a ser eficiente, porque va a ser una gran cantidad de maquinaria que vas a tener que utilizar que cuando saques la cuenta al lápiz no te da. Sin embargo, este tipo de agricultura sustentable es diferente. O sea, son más aceptables desde el punto de vista económico, social, cultural, ambiental, y son diferentes. O sea que el tema no es que va a producir más o que va a producir menos, sino los impactos que va a tener esa producción. Claro, tiene que sacar el índice de utilización de la tierra y sacarla. ¿Qué pasa? Que en esa hectárea de maíz solo, tú vas a sacar el rendimiento. O sea, el rendimiento del maíz es el enfoque tuyo. Sin embargo, en esa otra diversificada, tú vas a sacar la productividad de la finca. O sea, la producción total de la finca de todos los renglones de esa producción. Y por supuesto, al principio no te va a dar, por supuesto, mayor. Pero poco a poco se va igualando y puede ser que la sobrepase. Pero además, los inputs que vas a tener en esa finca van a ser menores. Y te va a costar mucho más barato y vas a tener más ganancias. Pero es un proceso de conversión que no es de la noche a la mañana, es poco a poco. Pero más allá de que... Yo pienso que lo que quiero decir es que en términos de beneficio overall, ¿verdad? Como el beneficio general, este sistema te da un valor añadido agregado, de que claro. tú tienes la capacidad de alimentar, por ejemplo, una población. Tú puedes sembrar para satisfacer los valores nutritivos que necesita esta población. En cambio, la finca de maíz solamente, tú no puedes vivir solo de maíz. Y además el tema el tema de la ecología se ha manejado mal también, porque para utilizar esas herramientas que da la agroecología, que al final, como decía, lo que da herramientas para manejar y diseñar sistemas cada vez más sustentables, tú puedes tener una hectárea de maíz. Tú tienes una finca, puedes tener una hectárea de maíz, pero al lado hay otro productor que tiene 2 hectáreas y tiene maíz, soya, y hay al lado otro productor que tiene, o sea, que no es obligatorio que la diversificación sea obligatoriamente tu finca, sino que sea un polo donde también hay diversificación, que es lo fundamental. No es que la diversificación sea obligada en 4 metros cuadrados tener 50 centímetros de una cosa, 50 centímetros de la cosa, porque tampoco es eficiente.
tampoco es eficiente. O sea, no es dividir a lo loco, sino teniendo, por supuesto, diseñando el agroecosistema, teniendo claro qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y económicamente, por supuesto, que te satisfaga cómo lo vas a hacer. Si a ti en Puerto Rico la berenjena no te es eficiente, tú no haces nada con sembrar 2 hectáreas de berenjena y intercalarle 2 hectáreas de maíz e intercalarle berenjena en el medio. Porque, sí, estoy haciendo un tipo de agricultura más sustentable con principios agroecológicos, pero la berenjena, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Dónde la vas a meter? Entonces, es mejor coger y sembrar. Siembro 1 hectárea de maíz, el de al lado siembra 2 hectáreas de aguacate, así, o si yo tengo una finca más grande, entonces hago un manejo diferente. Pero a lo mejor ese maíz que tengo me sirve también para tener al menos 2 corrales con 3 cochinos. Y ese maíz también sirve para alimentar las cabras o alimentar el ganado que voy a tener. O sea que la diversificación no es una receta, sino económicamente hay que ver lo que más favorece al productor para poderlo hacer. Porque si no es económicamente eficiente, si el productor no lo siente en el bolsillo, no lo va a hacer. O sea, no le puedes poner una camisa de fuerza de que vamos a diversificar y con productos que no van a dar dinero. Por ejemplo, aquí en Cuba se empezó con, hay que sembrar brócoli. Pero aquí en Cuba no tenemos cultura de comer brócoli. Yo no le puedo decir a un productor, no, intercala el maíz con brócoli. No. El productor lo va a intercalar el maíz con la col. Eso sí lo va a hacer. O el maíz con el frijol o el maíz con el tomate. Pero con brócoli no me lo va a intercalar. Ni me va a sembrar 1 hectárea de berenjena, porque no se lo va a comer, entonces él va a perder dinero, no puede perder dinero. Entonces hay que ver mucho eso, las necesidades sentidas del productor. Te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes 300 caballerías de maíz, ese maíz, por supuesto, va a ser fundamentalmente para la exportación, porque ¿qué vas a hacer con ese maíz? Entonces, esas áreas de maíz no están realmente viendo las necesidades que tiene la población, sino están viendo más las necesidades que tiene para poder exportar y el productor para poder ganar más y el país para poder ganar más. Sin embargo, cuando tú tienes esas 300 hectáreas sembradas de diferentes cultivos que son los necesarios, los que necesita la población para poder consumir, para poder abastecerse diariamente, para poder obtener las calorías que necesita diariamente, entonces es diferente. Y vas a tener una mayor diversidad de productos y la población puede alimentarse de esa producción. O sea que no es solamente mirar a la exportación, sino mirar a las necesidades que tiene la población, que es la diferencia fundamental de los tipos de agricultura convencionales de grandes extensiones de tierra a este tipo de agricultura, que es un poco diferente. Bueno. Decirles que bueno, estamos prestos a ayudarlos aquí en Cuba. Como decía, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro a 2 alas y estamos unidos. Nosotros tuvimos la suerte y la desgracia de que se haya caído el campo socialista, que nos vimos sin nada. Ustedes no tienen esa necesidad obligatoria, o sea, ustedes no tienen necesidad obligatoria de cambiar por la parte económica, nosotros sí lo tuvimos. Pero los invito a que puedan cambiar y ojalá podamos estar con ustedes e intercambiar allá en todo lo que se pueda.